Hermoso, sabemos que tú estás aquí en este lugar, que eres tú, Señor, por medio de estas líneas, de estas palabras, quien nos va a estar hablando, Señor, a nuestro corazón. Permite que nuestros oídos estén atentos, Señor, que nuestro entendimiento esté dispuesto a aceptar tu palabra. Señor, usa a este siervo inútil delante de tu presencia para que el mensaje que tienes tú en esta mañana, Señor, sea de gran bendición a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que escuchan, Señor, este audio, aquellos, Señor, que nos siguen a través de las redes sociales. Padre hermoso, sean bendecidos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, también por aquellos que están enfermos, Señor, si es que ellos en esta mañana se sienten así, Señor, enfermos, sea tú sanándolos en el nombre precioso de Jesús. Si alguno se encuentra triste, Señor, por alguna circunstancia en su vida, Padre, dale ánimo, dale alegría a través de tu palabra. Sé tú bendiciéndole, Señor, en gran manera. Si alguno se encuentra abatido por la desgracia, Padre hermoso, confórtalo, sánale su corazón, sánale, Señor, su alma, que seas tú, Señor, en gran manera reflejándote, Señor, y mostrándote en su vida, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Le encargo por ahí, hermanitos. Gloria a Dios. Tome su lugar. Hoy quiero compartirles este mensaje que he titulado Dejemos de quejarnos. Aleluya. ¿Quién dice amén a eso? Y quiero comenzando preguntándoles algo, hermanos. Ustedes, ¿cómo ven a una persona que se pasa quejándose todo el tiempo? ¿Cómo la ven a esa persona? A veces la vemos mal, ¿verdad? La vemos así como, híjole, ¿y ahora qué trae, verdad? Porque todo el tiempo se la pasa, quéjese y quéjese y quéjese. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuántas veces se queja en el día? Digo, yo sé que pues muchos no se quejan, ¿verdad? Pero a veces nos quejamos por cosas pues simples. Si usted va, no sé, a un restaurante o a una fonda, a veces se queja del mal servicio, se queja de los precios, se queja del calor, se queja del frío, se queja si no le sirven rápido, se queja del teléfono, ¿verdad? Se queja del internet, que de repente pues no hay conexión y se está quejando y dice, oye, pero si pagué mi conexión. Se queja del vecino, de la vecina, se queja del perro, se queja del ruido. En fin, hermanos, yo creo que muchas quejas hay en la vida de las personas. Incluso hay personas que han adoptado esa frase de voy a poner una queja, porque ya están acostumbrados, están a quejarse, que casi traen un formulario, ¿verdad? Y andan quejándose de todo. Bueno, hermanos, nos quejamos a veces de los de nosotros. Se queja la esposa del esposo, el esposo se queja de la esposa, los padres se quejan de los hijos se quejan de los padres, se queja el trabajador de su trabajo, se queja el patrón de sus trabajadores, ¿verdad? En sí se queja uno de tantas cosas, que porque no hay un orden, que porque nadie barrió, que porque nadie limpió, que porque el tráfico. Y quiero resumir esto en algo, hermanos. Hay quejas que son difíciles de quitar en nuestra vida. No tanto el quejarnos, ¿verdad? Sino el tipo de quejas que hacemos, porque a mí me da mucha tristeza cuando la gente empieza a ver alrededor y dicen, ¿por qué a fulano de tal sí le va bien y a mí no? ¿Por qué el matrimonio tal sí es bueno, sí está firme y mi matrimonio no? ¿Por qué a otros sí les va bien y a mí no me va bien? Es difícil quitarse ese tipo de quejas, porque muchos viven, les digo, quejándose continuamente, que ya han hecho la queja pues un hábito en su vida, lo han hecho como parte de su día a día. Y obviamente surge esa pregunta, ¿qué es la queja? Bueno, según lo que dice el diccionario, pues es expresar nuestro descontento por medio de palabras, incluso por medio de acciones. Hay gente que no dice nada, pero azota los trastes, ¿verdad? Porque le tocó lavarlos. Hay gente que no dice nada, pero ahora hace polvo porque le tocó barrer. En fin, la queja pues es un descontento, ¿verdad? Es el medio por el cual la persona muestra ese descontento. ¿Y de dónde viene la queja? ¿Cuál es la raíz de la queja? Bueno,
muchas veces, si no es que la mayoría, proviene de la frustración que sentimos cuando no vemos cumplidas las expectativas que tenemos de algo. Si la esposa no ve las expectativas en su esposo, se queja de su esposo. Si el esposo no ve en su esposa las expectativas que él tenía para una esposa, pues se queja de la esposa. Los hijos, ¿verdad?, se avergüenzan de los padres porque no ven en ellos la expectativa que ellos quieren y se quejan, viceversa. A veces los padres no ven en los hijos lo que ellos tienen como expectativa porque los hijos toman malas decisiones, no siguen los consejos, en fin, se quejan, ¿no? Entonces, esa queja pues proviene de esa frustración, y muchas de las personas que se quejan incluso llegan a convertirse en las víctimas o se catalogan como víctimas de lo que está sucediendo. Y dicen, ¿cómo es posible que a mí me haya tocado un marido como el que me tocó? ¿Cómo es posible que a mí me haya tocado un papá o una mamá o un hijo como el que yo tengo, verdad? Entonces, esa queja que tiene lo lleva a convertirse en su idea o en su imaginación como la víctima de la situación, como diciendo, es que, pues pobrecito de mí que me tocaron todas estas malas situaciones a mi alrededor. Para nosotros los cristianos, habría conmigo, para los cristianos, quejarse es una demostración de un descontento que tenemos para con Dios. Y precisamente, mire, la ilustración que acabamos de leer aquí en el libro a los Números, habla precisamente de ese descontento. Lea conmigo nuevamente. Dice en el versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó, ¿verdad?, a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y dice también en el versículo 16, hermanos, del libro del Éxodo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, aleluya, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y se quejaba, ¿no?, el pueblo de Israel. Y uno se pregunta, ¿pero por qué se quejaban? Si usted ha conocido y ha leído la historia, Dios estaba liberando al pueblo de Israel de ser esclavo ahí en Egipto. Dios les había salvado, ¿verdad?, el futuro de sus generaciones, porque había crecido una ira en el pueblo de Egipto, a tal grado que ya estaban matando a los judíos, porque dice, estos dentro de poco se van a hacer muchos y se van a convertir en algo peligroso para nuestra tierra, pues mejor hay que asesinarlos. De ahí viene la historia de Moisés, que cuando quisieron asesinar a todos los niños, pues su mamá, ¿verdad?, con sus hermanos lo ponen ahí en un canasto y lo ponen a la orilla del río donde se bañaba la hija de Faraón. Había un grave peligro para el pueblo de Israel y Dios los había liberado a través de Moisés. Y uno se pregunta, ¿para qué se quejan? ¿Por qué se están quejando si es algo bueno para su vida? ¿A poco no? Ser liberado. Bueno, muchas veces las personas se quejan porque no tienen un corazón agradecido. A ver, diga conmigo, un corazón agradecido. Y al no tener un corazón agradecido por las cosas que Dios hace en su vida, por las cosas que Dios ha hecho, pues hace que su vida sea un constante quejarse. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué me está sucediendo tal cosa? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué no tengo lo otro? Y se la pasan quejando. Bueno, yo le quiero decir algo, hermanos, y por eso titulé este sermón así: dejemos de quejarnos. En realidad, dejemos de quejarnos. No hay motivo de queja, hermanos. Nos quejamos, ¿sabe cuándo? Cuando nos acordamos de las cosas del pasado. Ahí sí nos quejamos, porque en el pasado sí teníamos muchas carencias. Usted va a decir, a lo mejor ahorita no tengo, pero algo que usted no tenía en el pasado era paz. Y ahora tiene paz en el Señor. Antes usted no tenía esperanza, ahora tiene esperanza en el Señor.
Antes usted no tenía salvación, ahora tiene salvación en el Señor. Y las personas que no se quejan es aquellas que se acuerdan del pasado. Y precisamente eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos decían, es que yo me acuerdo que cuando estábamos en Egipto, allá comíamos carne, allá comíamos pepino, ahí comíamos ajos, ahí comíamos puerros, allá había abundancia y ahora estamos aquí muriéndonos de hambre. Se están acordando del pasado, de lo que vivían antes. Y entonces empezaban a tener conversaciones entre ellos negativas, porque se quejaban uno con el otro. Mire, si hay algo más terrible y que cunde así como si fuera pólvora, es la queja. Y dése cuenta, si alguien se queja de un restaurante, luego empiezan las redes sociales a quejarse y dicen, no, es que en tal restaurante apareció una cucaracha. Es que en tal restaurante atienden mal, es que no hay limpieza, es que no... Y entonces viene otro, no, sí es cierto, yo también fui, y se empieza a cundir la queja, y ya después a veces tienen que cerrar los negocios porque pues ya la gente ya no va, porque se estuvieron queje y queje del lugar. Y empiezan a tener malas conversaciones, y una de las cosas que como cristianos debemos evitar es precisamente esas conversaciones negativas que nos llevan a la queja. En el libro de los Números, mire ahí en donde estábamos leyendo el capítulo 11, en su versículo número 4, habla de algo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Dice en el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál era ese vivo deseo? El quejarse. ¿Por qué habla de las personas extranjeras que se habían mezclado? Porque esas personas extranjeras no habían vivido lo que vivió el pueblo de Israel. Ellos no habían sido esclavos. Ellos no habían sido liberados. Ellos se mezclaron con el pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto. Entonces, como ellos traían otras ideas, como ellos traían otra visión de las cosas, pues para ellos el alimentarse solamente del maná, pues no era bueno. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a quejarse. Y se empezaron a quejar. Tenían ese vivo deseo de quejarse porque pues ellos decían, ¿cómo me voy a alimentar solamente de esto que aparece en las mañanas? Yo quiero carne. Yo quiero un pescado, un filetito, ¿verdad? Unas tiritas, un ceviche. No lo dice así la palabra, pero dice pescado. Querían otro alimento, pues otras cosas, porque no se satisfacían con lo que tenían. Y ese deseo que habían en los extranjeros empezó a mermar y empezó a carcomer el corazón de los hijos de Israel, porque dice ahí también en el versículo 4, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, se empezaron a quejar los extranjeros y contaminaron a los hijos de Israel, y entonces los hijos de Israel también empezaron a quejarse. Ya ve la importancia de no mezclarse a veces con los incrédulos, porque ellos tienen otra visión de las cosas. Para ellos hay otras prioridades. Para ellos, por ejemplo, el domingo, en lugar de estar en la casa del Señor adorando a Dios, gozándonos en la presencia de Dios, para ellos es de ir al balneario, de ir a hacer sus actividades, al deporte, a pasear, a hacer las compras, no sé, sus actividades, para ellos es prioridad eso. Y se quejan de que les va mal, se quejan de que tienen una vida miserable, pero no son capaces de rendir su vida a Dios y cambiar su vida. ¿Cuál es lo peligroso de eso? Que si el cristiano se empieza a juntar con ese tipo de persona, dentro de poco también se va a empezar a quejar. Oiga, pastor, ¿no puede cambiar el horario del culto? Es que mire, cuando usted hace el culto, pues es cuando está bien sabrosa la mañana. Dan ganas de ir a la barbacoa, ¿verdad? Porque es el domingo. Dan ganas de irse a la pancita porque solamente es el domingo. Hay que cambiar el horario. Y póngale usted que por consideración, ¿verdad? Cambiamos el horario. Después se va a quejar de que es en la tarde. Es que ya no me da tiempo de acomodarme para el lunes temprano que tengo que ir a la escuela. Mejor hágalo temprano. Y ya mejor les dicen, pues mejor no hay que hacerlo los domingos, porque el domingo es de descanso, el domingo de hacer actividades, y mejor hay que cambiar las cosas. Y todo empezó, ¿por qué? Porque se contaminaron
con las quejas de aquellos que no desean las cosas del Señor. Así le pasó a Israel. Primero los extranjeros empezaron a quejarse y contaminaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empezó a quejarse también de las cosas que estaban sucediendo. Dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y ese vivo deseo no era más que puras quejas, quejarse. Entonces dejemos de quejarnos, hermanos. No nos acordemos las cosas del pasado. En el versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, que era un tipo de verdura como los berros que nosotros conocemos, parecido a los puerros, de las cebollas, los ajos, ¿verdad? De eso nos acordamos. Pero no solamente de la comida, hay mucha gente que se acuerda de lo que vivía en el pasado. Hay gente que dice, es que yo antes paseaba los domingos, es que yo antes me iba a la fiesta, es que antes yo me iba a los bailes, es que antes yo me iba a hacer esto y hacer lo otro, y como que hay un vivo deseo de regresar a eso que hacían antes. Aunque vivieran mal, aunque se anduvieran divorciando, aunque se anduvieran peleando, aunque tuvieran problemas, aunque vivieran una vida miserable, ellos dicen, es que nos acordamos de aquello y queremos aquello. Y es triste cuando ese tipo de situaciones pues llegan al corazón del cristiano, y el cristiano quiere anhelar las cosas que tenía antes. ¿Sabe por qué? Porque entonces dentro de poco va a ver que aquello que Dios, de donde Dios lo sacó, como que tiene un pequeño atractivo. En una ocasión decía un pastor, nosotros como ovejas, pues nos alimentamos también como las ovejas, pues del pasto, dice. El pasto es la palabra del Señor, pues, de lo que el Señor nos da de comer. Pero de repente la oveja, que anda eventualmente en manada, el animalito, la oveja, ve que de aquel lado hay un pasto más verde. Entonces mira el pasto que está comiendo y ve el otro que está más verde, y camina para ese pasto y empieza a comer del pasto que está más verde. Y de repente ve que más para allá hay otro que está más verde, más frondoso, y camina más para allá y empieza a comer de allá. Y dentro que se va alejando, de repente ya está apartada del rebaño. Porque a su parecer el otro pasto era mejor que el que estaba comiendo. Ahí dentro de la manada, de ahí dentro de donde estaba el pastor cuidándola, pues estaba segura. Pero como se fue siguiendo, ¿verdad?, aquello que a su parecer estaba mejor, dentro de poco ya estaba alejada la oveja. Y hay alguien que está ya esperando que alguien se aleje, usted lo sabe. Dice que anda como león rugiente, esperando que alguno empiece a tener ese tipo de pensamientos, de deseos, de que allá es mejor, y se va alejando, de tal forma que se encuentra solo, se encuentra vulnerable, y viene el enemigo y se lo devora. Porque a su parecer aquello era mejor. Por eso es importante que no nos acordemos de aquellas cosas. Tal vez te iba bien, qué bueno que te iba bien. Pero si te iba bien, ¿por qué el Señor te sacó de allí? ¿Por qué te rescató de allí? Porque el Señor veía con otro tipo de visión las cosas que te estaban pasando. A lo mejor económicamente te iban bien, pero moralmente estabas por los suelos. A lo mejor no te hacía falta comida como estos, ¿verdad?, que tenían carne y tenían pescado y tenían pepinos. Pero te faltaba lo más importante, que era el alimento espiritual, y tu vida era una vida miserable. Por eso es importante que no nos acordemos del pasado, para que no nos quejemos. Qué bueno que te acuerdes de aquello de donde te sacó el Señor. Qué bueno que hagas memoria para que tú recuerdes de dónde te sacó el Señor. Pero no lo hagas como un anhelo de buscar regresar otra vez a ese punto. Porque precisamente ese era el deseo que tenían en su corazón los del pueblo de Israel. Ellos estaban buscando regresar a Egipto porque ellos anhelaban lo que había en Egipto, aunque fueran esclavos. Porque dice, esto que tengo aquí no me satisface. Por eso hay que dejar de quejarnos, hermanos. En lugar de quejarnos, mejor practiquemos la gratitud. Amén. Seamos agradecidos con el Señor, dice el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
¿Sabe que la raíz de toda la queja del cristiano es precisamente menospreciar lo que Dios le da? Yo te pregunto, ¿qué tan importante para ti las cosas de Dios? Para tu vida. ¿Qué tanto le das valor a las cosas del Señor? ¿Qué tanto son prioridad para ti las cosas de Dios? Porque en base a lo que tú creas prioritario, pues es donde va a estar tu corazón. Si para ti la prioridad no es Dios, todo lo que se haga alrededor de las cosas de Dios, por ejemplo el culto, ¿verdad?, la enseñanza, el que salgamos a evangelizar, el que se haga un curso, el que se haga una actividad, el que se haga lo del campamento, el que se haga... Todo eso, hermano, tú lo vas a menospreciar. Para ti no es importante. Y vas a buscar quejarte de eso. Mejor cámbialo, mejor hay que hacer lo otro, mejor no hay que hacerlo, mejor vámonos a ver la tele, ¿verdad? Mejor hay que ir a ver un programa favorito o algo. Pero cuando hay gratitud en nuestro corazón, valoramos todo lo que nos ha hecho el Señor. Todo lo que hace, mire. Por ejemplo, hay personas que se quejan de su casa. Que porque su casa es pequeña, dice, yo quisiera tener una casa más grande. Da gracias a Dios que tienes casa, porque hay gente que vive en la calle y no tiene nada. Y llueve y se tiene que estar mojando. Y hace frío y tiene que estar padeciendo el frío porque no tiene una casa. Y tú tienes una casa. Y muchas veces la casa que tienes ni siquiera te costó. Fue una herencia, fue un regalo, fue algo. Ni siquiera te costó la casa. Hay personas que desean tener una casa. ¿Y qué pasa? El que tiene casa se la pasa quejándose. Otro ejemplo. Hay gente que tiene vehículos, tiene carro. Y se quejan del carro. Ojalá tuviera uno más nuevo. Ojalá tuviera uno que no le sonara la dirección cuando doy vuelta, que no lo tenga que azotar la puerta para que cierre porque ya no cierra bien, que no lo tenga que empujar para que prenda, porque luego hay que empujar el carro para prender. Y te la pasas quejando. Bueno, da gracias a Dios porque tienes carro. Hay gente que camina, que tiene que estar padeciendo en el transporte, que tiene que estar invirtiéndole en transbordar en transporte porque no tiene carro. Que su vida está limitada al servicio de transporte, no puede estar en una actividad un poquito más tarde porque se le va la combi, se le va el transporte, se le acaba porque no tiene carro y se está quejando. Y el que tiene carro, ¿qué pasa? Se está quejando también de que tiene. Cuando debemos darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque practicamos ahí la gratitud, mi hermano. Ahí es donde nosotros demostramos que nosotros dependemos de Dios. Hay personas incluso que se quejan de su trabajo. Yo les diría, da gracias a Dios que tienes trabajo, porque hay personas que en verdad, hermano, le están padeciendo, están sufriendo bastante, porque no tienen un trabajo, no tienen un ingreso. Y tú que tienes trabajo, pues dale gracias a Dios que tienes. Sé agradecido con el Señor. Mejor aún, no te quejes de tu familia. Yo sé que a veces es complicado, hermano, tener la familia ideal, ¿verdad? A veces hay personas que quisieran tener el mejor papá, la mejor mamá, y se quejan del que tienen. Pero hay personas que no recapacitan en algo, porque a diferencia de ti que tienes una familia, hay personas que no tienen familia. Hay personas que no tienen un papá o no tienen una mamá y anhelan tener uno. Ojalá yo tuviera un papá y una mamá, dicen. Ojalá yo tuviera hermanos, ojalá yo tuviera hijos, ojalá yo tuviera. Y no tienen. Y tú que los tienes, te la pasas quéjate y quéjate. De tus hermanos, de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, te la pasas quejando. Bueno, ¿sabes por qué te quejas? Porque te la pasas mirando a las demás personas, y en lugar de estar mirando a las demás personas, deberías estar valorando lo que tienes delante del Señor. ¿Por qué no en una oración decirle, sabes qué, Señor? Gracias por el esposo que me has dado, o por la esposa que tengo. Gracias por mi mamá, por mi papá. Si tú dejas de mirar lo que otros tienen y empiezas a darle gracias a Dios por lo que Él te ha dado, hermano,
Ya sea que tengas mucho o tengas poco, da gracias al Señor. Por eso el apóstol Pablo le escribía ya a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si no tengo, doy gracias a Dios. Y si tengo, con mucho más razón le doy gracias a Dios. Porque aunque tenga o no tenga, yo soy agradecido con el Señor. Y creo que ese es el sentimiento que debemos nosotros poner en lugar de la queja, el agradecimiento. Si algo debemos de quitar de nuestra vida, hermanos, es el ser quejosos, el estarnos quejando, y en lugar de eso nosotros adaptar una posición de ser agradecidos en todo por el Señor. Yo te pregunto, ¿ya agradeciste en este día por lo que Dios te ha dado? ¿O en lugar de agradecer te la pasaste quejando toda la mañana? No me respondas porque pueden sacar chispas ahorita. Pero analiza eso, mi hermano. Analízalo. Dejemos de quejarnos. Y eso va a comenzar cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Fíjense ahí en el versículo número 7 y 8, capítulo 11 de Números. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Sabe qué estaba pasando aquí? A pesar de que había una gran queja, el maná tenía sus virtudes. Y el mismo texto las menciona. Era algo que no se parecía a alguna otra cosa que ellos habían visto. Ellos dicen, bueno, es que se parecía un poquito a la semilla del culantro, pero no era culantro. Su olor era parecido al olor del bedelio, pero no era bedelio. Tenía su aroma y su forma muy particular. Su sabor o lo que él era como un aceite nuevo, pero no era aceite. Era una comida exquisita, hermanos, de parte de Dios. Y provenía de Dios. Eso es lo más importante, que las personas se olvidaron por un momento de dónde provenía esa comida. Ellos estaban anhelando las codornices, estaban anhelando la carne, estaban anhelando los pepinos, estaban anhelando algo que el Señor se los había quitado, por así decirlo, para suplantarlo por algo más exquisito. Algo que provenía directamente de Dios. ¿De dónde venía el maná, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿De dónde venía? Ellos lo sembraban, lo cultivaban, lo cosechaban. Ellos iban a una región donde había o algo por el estilo. Yo digo que para buscar alimentos, ¿verdad? Si usted quiere plátano, pues va a donde está la mata de plátano a cortar plátano, o va a donde venden el plátano y ahí lo compra. Si usted quiere un melón, pues va y siembra una semilla de melón para que salga una guía, y después de varios meses cosecha un melón, coma melón, o va a donde venden el melón y compra melón, y así sucesivamente con todos los alimentos. Pero ¿de dónde venía el maná? Del cielo. ¿De dónde era la provisión que ellos estaban teniendo? Del cielo. ¿De dónde era su sustento? Dice la palabra del Señor que ellos no trabajaban para tener ese maná, no tenían ellos más que salir de su tienda temprano y recogerlo, porque dice que estaba esparcido por todos lados. Y lo recogían. Y entonces eran alimentados con ese alimento. Pero su manera de pensar cambió porque se contaminaron. Y empezaron a menospreciar lo que Dios les estaba dando. Y entonces decían, este maná, así venga del cielo, es insípido. No me gusta, ya estoy harto. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando la gente se harta, es porque no le ha hallado el sabor a las cosas. Y qué triste que un cristiano se harte de las cosas de Dios. ¿Se imagina usted que de repente se harte usted de lo que Dios le da? Se harte usted de los cultos, se harte usted de las alabanzas, se harte usted y diga,
Yo prefiero mejor andar allá buscando mis pepinos, ¿verdad?, en vez del alimento que el Señor me da. Yo quisiera ver eso. ¿Cómo podemos dejar de quejarnos? Pues cambiando nuestra forma de pensar, cambiando, adoptando una visión diferente. Y yo te quiero preguntar, si es que eres de aquellos que se quejan, ¿hacia dónde te lleva tu queja? ¿Hacia dónde? Ok, te quejas de las cosas de Dios que te ha dado, tu familia, tu trabajo, tu provisión, lo que tú tengas, sea mucho, sea poco, tú te quejas de eso. ¿A dónde te va a llevar tu queja? ¿Qué vas a hacer? Analízalo, piénsalo. ¿Hacia dónde vas a ir? Si te estás quejando del que te da la provisión, te estás quejando de lo que el Señor te ha concedido, ¿hacia dónde vas a ir? El único camino que puedes tomar es regresarte al mundo. Es el camino. Si tú te estás quejando de lo que vives ahora, el único camino que tienes y la única opción que hay es regresarte al mundo. Y yo te pregunto, ¿en el mundo hay mejores cosas que las cosas que tú tienes de parte de Dios? En el mundo tú vas a encontrar aquello que tanto anhelas y que tú te sientes insatisfecho en lo que tienes. Allá lo vas a encontrar. ¿Tú crees que allá está la respuesta? Entonces, ¿cómo deshacernos de la queja, hermanos? ¿Cómo deshacernos? Porque aquellos que se quejan ofenden con sus quejas a los que los rodean y ofenden a Dios, hermano. Los ofenden. Es una ofensa que la persona se esté queje y queje y queje. Pues si no estás a gusto, pues órale, ¿eh? Busca lo que tú andas buscando, lo que tú anhelas. Hay una historia en el libro de los Evangelios. Usted la conoce, ¿verdad? Por el título, se llama El Hijo Pródigo, donde el hijo menor, pues, estaba harto ya de la vida que llevaba con su padre. No estaba satisfecho, anhelaba otra cosa, a tal grado que le dice al papá: ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia, porque yo ya no estoy a gusto aquí. Me voy a ir, voy a hacer mi vida, lejos de tus reglas, lejos del trabajo, lejos de todo lo que estoy, ya estoy harto de todo eso, ¿verdad? Eso me recuerda a los jóvenes cuando ya se quieren salir de la casa, que dicen: ya, ay mamá, ya estoy harto de que me estés regañando, que me estés mandando a lavar los trastes, ya estoy harto, mejor me voy a ir de la casa. Así estaba este joven, queriendo botar todo lo que tenía, porque según él, a donde se fuera iba a estar mejor, según él. Y tomó sus provisiones, tomó su herencia y se fue a malgastarlo, a darse la buena vida, según él, hasta que se acabó, hasta lo último que el padre le había dado. Y de pronto se vio en la miseria. De pronto se vio apacentando los cerdos, y eso era una gran ofensa para un judío, porque el cerdo era un animal inmundo. Cuidando los cerdos, porque se había acabado todo lo que tenía de provisión. Y estaba en la miseria ahí. Dice la Biblia que anhelaba lo que se comía el cerdo, la comida del cerdo. Todo el desperdicio y todo lo que le daban, él lo anhelaba, dice: yo quiero comer de eso porque tenía hambre. Pero como él había tomado la decisión de salirse, según él, de lo bueno, de todas sus quejas, y fue siguiendo lo que era, entre comillas, su libertad, pues lo llevó a estar en una situación tan miserable que anhelaba lo que comían los cerdos. Pero dice la palabra del Señor que le llegó una lucidez, ¿verdad? Nuevamente centró su atención en lo que había perdido. Y él dice: cuando estaba yo con mi padre, cuando estaba yo ahí en la casa de mi papá, ahí tenía todo. Ahí no me faltaba nada. Pero por desubicado, por necio, por terco, por quejarme, no supe valorar lo que yo tenía. Ojalá y mi papá me dejara regresar, aunque sea como el más pequeño de sus siervos, como el criado, estaría mejor que como estoy ahora.
Pero lo que lo había llevado a esa vida fue su queja. El no estar contento con las cosas. Por eso, hermanos, para deshacernos de la queja, necesitamos acercarnos realmente a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Mira, tú tienes 2 ojos, aunque medios viscos, pero tienes ojos. Hay gente que no tiene. Tienes manos, aunque chuecas por la artritis, pero tienes manos. Hay gente que está manca y no tiene manos. Tienes pies, que aunque te andas ahí echando cal porque de repente no huele muy bien, pero tienes pies. Andas en esa situación porque no te los lavas y no te los has cuidado. Pero son cosas que Dios te ha dado y que las tienes y que las debes de valorar. Si tú las valoras, mi hermano, te vas a deshacer de toda la queja. Deshazte de ella, quítatela. Quítate la queja, sacúdetela. Y mejor aprende a valorar las cosas que el Señor te ha dado. Mire, Él en esta mañana nos ha llevado a este punto para que comencemos a valorar todo lo que Dios nos ha dado. Y mejor aún, para que disfrutemos, hermanos, cada día lo que Dios nos da tomados de su mano. No hay mejor bendición que disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Por eso la importancia, y uno se lo enseña de adulto a los niños. Da gracias a Dios cuando vas a comer. Da gracias a Dios cuando llegas. Da gracias a Dios cuando sales. Da gracias a Dios cuando te vas a dormir. Da gracias a Dios cuando te despiertas. Da gracias a Dios en todo momento. Dice el apóstol Pablo, dad gracias a Dios por todo y en todo. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, le escribí a los tesalonicenses. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que demos gracias, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dejar de quejarnos y dar gracias a Dios. Así que yo te invito, mi hermano, que te quites de la queja, que salgas de la queja, que no lo hagas parte tuya, que no seas un quejoso, porque el que se queja, hermano, prontamente va a empezar a admirar otras cosas. Va a empezar a codiciar lo que está afuera. Va a empezar a buscar lo que está afuera porque se queja de lo que ya tiene. ¿Qué mejor lugar, hermano? Yo le he dicho a mis hijos, si ustedes andan buscando tener la vida que tenía o que hay en el mundo, déjame decirte que de esa vida nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. ¿Tú crees que yo como papá quiero que tú te vayas a meter a esa vida? Obviamente no. Así que deja de quejarte y valora lo que tienes. Y aprende a ser agradecido con el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser agradecidos con el Señor? Bueno, pues ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Recuerde que hoy tenemos también Santa Cena. Amén. Y vamos a ponernos en pie todos y vamos a meditar por un momento, hermanos. Quiero hacer ese ejercicio con ustedes. Meditemos por un momento. Si quieres cerrar tus ojos para que te concentres mejor. Piensa en todo lo que tienes. Empieza por tu cuerpo. Empieza